Bienvenidos a Programando con el Novato. Después del ejercicio anterior en el que hicimos la tragaperras, ese minijuego, ese pequeño juego que nos llevó 12 partes, me apetece hacer un ejercicio cortito. Así que hoy vamos a hacer algo simple, pero en el que vamos a ver un par de cosillas que no habíamos visto hasta hoy y vamos a practicar mucho la modularización. Vamos a hacer este ejercicio lo más dividido posible, cada cosa en su propia clase, en su propio método. ¿Pero en qué consiste el ejercicio? Vamos a crear una interfaz simple en la que tendremos una lista y algún botón. En la lista lo que quiero es que se me listen, como su nombre indica, todos los archivos y carpetas que se encuentren en la misma ubicación que la aplicación que estamos ejecutando. Si lo hacemos desde Eclipse será la carpeta bin del propio proyecto. Pero si sacamos esta aplicación en un punto .jar y la ejecutamos en otro lado, se nos deberán mostrar los archivos de donde se encuentre el punto .jar. ¿Qué quiero hacer con los botones? Pues vamos a empezar creando uno para crear una nueva carpeta, que eso no lo hemos visto nunca y todo lo que sea aprender bueno es. No va a tener una utilidad real este ejercicio porque realmente vuestros propios sistemas operativos tienen gestores de archivos muy útiles donde podréis crear carpetas con un botón y listar todos los archivos mucho más visible de lo que lo vamos a hacer aquí. Pero la idea es que veamos diferentes cosillas nuevas. Y como he dicho, vamos a practicar la modularización al extremo. Vamos a intentar dividir cada cosita en una clase diferente. Para eso me voy a crear un nuevo archivo, aunque no sé si hacerlo todo dentro del mismo o como quiero hacerlo en diferentes clases, se va a ver mejor si lo hago en un paquete. Bueno, voy a hacerlo en un paquete, aunque el ejercicio va a ser bastante cortito, que se va a llamar modularización, por ejemplo. Porque aunque el ejercicio vaya de listar archivos y carpetas, lo que quiero practicar sobre todo es la modularización. Me creo la primera clase, que va a ser la clase main, con su método main. Voy a minimizar esto momentáneamente, porque ahora deberemos seguir creando clases, y esta, como quiero que sea una interfaz en JavaFX, tendrá que heredar extends de application. Importamos esta clase e implementamos el método start aquí. Voy a cambiar el nombre, esto es manía mía, por escenario. Dentro del método main tenemos que poner el método, o tenemos que llamar, mejor dicho, al método launch, pasándole los argumentos de nuestro propio main, args, punto y coma. Y con esto nos olvidamos ya del método main. Incluso podríamos cortarlo y ponerlo aquí abajo para que no moleste, ya que aquí en el start sí tendremos que hacer diferentes cosas. Ahora vamos a crear nuestra segunda clase. ¿Por qué? Porque yo quiero crear una escena, por supuesto, hay que crear una escena en cualquier aplicación de JavaFX, pero le vamos a poner como contenedor raíz a esa escena una clase que vamos a crear nosotros mismos, que va a heredar de border pane. Vamos a crear la clase que se puede llamar contenedor raíz, por ejemplo. No tendrá método main. Minimizo una vez más esto. Y ahora vamos a hacer que herede de algún tipo de contenedor. Yo quiero utilizar un border pane. Border pane. Importamos la clase y ahora creamos los atributos que necesitamos para que nuestra interfaz se vea correctamente. Como he dicho, quiero una lista y vamos a empezar con un botón. La lista. ¿Qué elemento, qué clase tenemos que utilizar para crear una lista en JavaFX? Para eso tenemos el nodo llamado listView. Pero esta clase es una clase genérica. Le tenemos que indicar qué tipo de dato va a contener esta lista. Yo quiero que sea una lista simple, así que va a contener texto, va a contener string. Lo llamo lista, punto y coma. Eso sí, hay que hacerlo privado, que mucho trabajar la modularización y se me había olvidado lo más importante. Ahora vamos a importar esta clase. Tened cuidado de no importar la de Javax, sino la de JavaFX. El otro elemento que quiero es un botón. Pues private button, botón, punto y coma. Importamos y creamos el constructor public, nombre de la clase, contenedor raíz. Y en su interior lo que vamos a hacer es instanciar o iniciar los diferentes atributos. Lista será igual a new listView de string, punto y coma. Botón es igual a new button o button, mal dicho. Pero en el constructor le vamos a pasar el texto.
El primero he dicho que era para crear carpeta, pues nueva carpeta, punto y coma. Ahora vamos a llamar a un método privado e interno que se llame montar escena. ¿Para qué? Para que la escena, los elementos, se monten en su propio método. No quiero hacerlo dentro del constructor. Le dejo a Eclipse que me lo cree. Y ahora, aquí dentro, un segundo, voy a bajar esto para centrar el código. Vamos a añadir los diferentes elementos al contenedor. Nuestra clase, al heredar de BorderPaint, ya es un contenedor, ya tiene los métodos de BorderPaint. Recordamos que un panel de tipo BorderPaint se divide en zonas. Tiene la zona central, superior, inferior, izquierda y derecha. Voy a poner la lista en la central y el botón, en principio, en la inferior. Si creo más botones, tendremos que crear un panel secundario donde añadir esos botones. ¿Por qué? Porque si ponemos dos botones directamente en la parte inferior, se van a sobreponer y solo se verá uno. Tendríamos que poner los diferentes botones, por ejemplo, en un HBox, y ese HBox sí ponerlo en la parte inferior del BorderPaint. Pero bueno, eso es para el futuro. Ahora vamos a empezar con un botón. Pues esto es simple. ¿Cómo se establece un nodo en una parte concreta de nuestro BorderPaint? Con los métodos setTal. Pues setCenter, lista, lista, la que estoy liando, punto y coma. Ya tenemos la lista en el centro. Y abajo, setBottom, botón, punto y coma. Ya tenemos la lista en el centro y el botón en la parte inferior. Pero a esto le faltan algunas cosas. Por ejemplo, el botón no reacciona a ningún evento y no tiene ningún tipo de alineación. Aunque vamos a ver cómo queda y luego lo retocamos. Me voy al main, guardo todo y aquí ya podemos crear nuestra escena. Scene, escena igual a new scene. Su raíz va a ser un objeto de la clase que hemos creado, contenedor raíz, bien escrito. Y las medidas me da igual, 500 por 500, punto y coma. Importamos scene y se lo añadimos o se lo establecemos al escenario. Escenario.setScene, escena. Por último, hacemos el escenario visible, escenario.show. Si le damos al play, podemos ver que la he liado en algún punto. ¿Dónde? Vamos a ver. Ajá. Vale. Ya sé dónde la he liado. Se me ha olvidado una cosa muy importante. Hemos creado un nuevo paquete, pero en el módulo no lo hemos abierto. Así que vamos a copiar esto, lo pegamos y ponemos aquí el nombre de nuestro paquete, modularización. Grabo y ahora sí vuelvo a darle al play y podemos ver nuestra interfaz, ¿vale? Aquí hay una lista, pero como no hay elementos no se ve nada todavía. Y tenemos un botón aquí bastante feo a la izquierda para crear nuevas carpetas. Voy a centrar el botón, que eso es una línea. Para eso utilizamos un método estático de la clase BorderPaint una vez que ya hayamos añadido el botón. Y con el método setAlignment decimos que a qué nodo le vamos a cambiar la alineación, que será el botón, y qué alineación le vamos a poner, que nos pide un objeto de la clase pos. Usamos una constante de clase para decirle pos.center. Ya de camino le vamos a añadir un poco de separación. Así que BorderPaint, misma clase, otro método estático, setMargin. Igual a qué nodo se lo queremos aplicar. Y un objeto de la clase insets. Pues new insets, importamos esta clase de JavaFX y le damos un número de separación, un 5 por ejemplo. Si solo utilizamos un número, se separa por los 4 lados. Si queremos separarlo solo de un lado, tendríamos que utilizar 4 números diferentes. Vamos al play y ya queda mejor. Ya tengo un botón centrado y un poquito separado del borde. A este botón le faltaría una última cosa, que sería ponerlo en acción. Botón.setOnAction, pero lo vamos a dejar ahora mismo en null. Por ahora el botón no va a hacer nada, porque esta acción no la voy a hacer como siempre. No voy a utilizar una expresión lambda. Vamos a crear una clase diferente que se encargará de establecer el efecto o la lógica del botón. En principio hemos casi terminado esta clase. ¿Por qué? Porque, como he dicho, lo quiero modularizar al máximo. ¿Qué necesito ahora? Ahora necesito que cuando yo ejecute la aplicación, el programa detecte dónde está esta clase, dónde se está ejecutando y nos muestre en la lista directamente todos los archivos y carpetas que hay en ese lugar. Pues esa acción la vamos a crear en otra clase aparte.
vamos a crear una nueva clase que se puede llamar leyendo ruta, por ejemplo. No tendrá método main y esta clase lo que tendrá será un constructor public leyendo ruta. Cuando iniciemos este objeto, cuando iniciemos un objeto de esta clase, vamos a guardar en una variable de tipo string, private string, la ruta donde se encuentre ahora mismo la aplicación. Voy a minimizar esto que se me olvidaba. ¿Y cómo podemos guardar en un string la ruta actual de nuestra aplicación? Esté donde esté ejecutándose. Para eso vamos a tener que utilizar una ristra de métodos, uno detrás de otro, bastante larguita. Lo primero, ¿dónde quiero guardar esa ruta? En la variable ruta. ¿Cómo obtengo esta ruta? Primero tenemos que obtener la clase. Eso se obtiene con un método de la clase Object, de la superclase cósmica de Java, que se llama getClass. Con esto obtenemos la clase. Ahora necesito obtener getProtectionDomain, el dominio protegido de esta clase. Ahora que tenemos el ProtectionDomain, podemos utilizar un método que se llama getCodeSource, obtener código fuente. Con el objeto código fuente podemos obtener getLocation, la localización de este código fuente. Y ahora tendremos que pasar a string esta localización, pero antes tenemos que pasarlo a URI, to URI. Y ya con este objeto URI sí podemos obtener el string con la ruta. Eso lo conseguimos con el método getPath, obtener ruta, obtener camino, punto y coma. Y aunque nos marque un error, no os asustéis. Este error se causa porque estos métodos son susceptibles de causar excepciones, así que tenemos que rodearlo con un try y con un catch. Con esto ya tenemos en este string, en esta variable privada, la ruta desde donde estemos ejecutando esta aplicación. Ahora vamos a crear un método aparte, public void, que se puede llamar mostrar archivos, y va a recibir por parámetros un objeto de tipo listView de strings. Lo llamo lista. Abro llaves, la cierro, centro el código un poco e importamos esta clase de JavaFX. Uy, ya la he liado. De JavaFX este. Cuando llamemos a este método le vamos a pasar nuestra lista y se irán añadiendo a ella los diferentes archivos y carpetas de la localización actual. ¿Cómo funcionará este método? Lo primero, necesito crear un objeto de la clase file al cual puedo llamar, por ejemplo, origen, ya que será el origen desde donde queremos mirar los archivos y carpetas. Esto será igual al new file y como ruta le pasamos la ruta, ese objeto, esa variable privada que tenemos en la clase. Vamos a importar la clase file y ahora vamos a hacer una comprobación de seguridad, por si acaso. Con un condicional vamos a mirar si este objeto file, que hemos llamado origen, existe o no. Exist. Si existe, entonces este método hará lo que tenga que hacer. Voy a centrar un poquillo, así. ¿Qué quiero que haga entonces? Lo primero, me vas a guardar en un array todos los archivos de la ruta actual. Para eso necesito, como no, un array de tipo string, porque los datos que vamos a guardar en la lista son de tipo string. Así que un array de string, que llamo lista archivos, por ejemplo, será igual a origen.list, punto y coma. El método list de la clase file, como su nombre indica, nos lista todos los archivos donde se encuentre este file o donde apunte la ruta de este objeto file. En este caso, dentro de este string vamos a tener todos los archivos de la carpeta bin de mi proyecto de Eclipse. Ahora, con un bucle for each, vamos a recorrer esta lista de archivos, este array. Recordad que el bucle for each se escribe de la siguiente forma. Lo primero, el dato que vamos a recorrer, el tipo de dato string. Le damos un nombre a esta variable de bucle, a esta variable temporal, s, por ejemplo. Y ahora, con dos puntos, le decimos la lista que va a recorrer. Lista archivos. Abro llaves y las cierro. Vamos a empezar por algo sencillo. Vamos a agregar a nuestra lista todo lo que encuentre, sin separar archivos de carpetas. ¿Cómo agregamos objetos a una lista, a un list view? Llamamos al objeto lista y tiene un método que se llama getItems. Obtener todos los objetos de esta lista. Si dejáis el ratón podemos ver que nos devolvería un objeto de tipo observableList, que es genérico también, pero como nuestra lista es string, se establece como string directamente.
Podríamos guardar esta lista o este observable list en un objeto de esa clase, pero no nos hace falta. Directamente aquí podemos utilizar el método add para agregar y le agregamos la s, esta variable s del bucle for each, que a cada vuelta será un nombre diferente. Con esto conseguimos una primera funcionalidad. Si le damos al contenedor y ahora, antes de establecer la lista en el centro del border pane, creamos un objeto de leyendo ruta, me da igual el nombre, leer, igual a new leyendo ruta, y ahora utilizamos nuestro objeto leer con el método mostrar archivos y le pasamos nuestra lista, si le damos al play, vemos que ya tengo en una lista, por cierto, se ve ligeramente blanco, negro, así el fondo me refiero, que se separa un poquito para diferenciarlo. Ya vemos la lista de archivos que tengo en mi carpeta bin. Vamos a comprobarlo. Esta es la ruta de mi proyecto. Si entro a bin, vemos que tenemos la carpeta colorear pixelar, ejercicios varios, modularización, tragaperras y el archivo module info. Eso sí, el Eclipse o nuestro programa se ha encargado de ordenarlos alfabéticamente. Aquí, como lo tengo ordenado por nombre también, pero se ha separado el .class de las carpetas. Sin embargo, aquí no. Aquí lo ha puesto todo por orden alfabético. Vale, ya con esto podemos comprobar que funciona correctamente. Pero yo quiero que si es una carpeta, me lea también los archivos que hay dentro de la carpeta. Y para eso vamos a tener que utilizar algo nuevo. Después de agregar el objeto de la vuelta actual a nuestra lista, vamos a comprobar si ese objeto es una carpeta o no. Para eso necesito otro objeto de tipo file, que llamaré hijo, por ejemplo, y esto será igual a new file, pero vamos a utilizar un constructor diferente. Este constructor nos pide dos parámetros. El primero es el padre y el segundo es el hijo. El padre será el objeto origen, pero tenemos que obtener la ruta, que eso lo obtenemos con getAbsolutePath. Y el segundo es el hijo. El hijo es el objeto actual de esta vuelta de bucle, la S. En este objeto ya no tenemos guardado el origen, sino ese archivo que estamos comprobando en esta vuelta. Si es, por ejemplo, colorear pixel art, ahora en ese objeto file tenemos este archivo, o está apuntando a esta ruta. Lo siguiente es comprobar que ese objeto sea una carpeta. Dentro de un condicional, de un if, pero bien escrito, if, vamos a mirar si ese objeto es una carpeta con un método que tiene exactamente para eso. Hijo, estoy torpe hoy, .isDirectory, ¿es una carpeta, es un directorio? Si es así, pasará algo, que simplemente es lo mismo que estamos haciendo fuera. Vamos a crear una lista de objetos, un array, que se va a llamar listas archivos hijo, por ejemplo, pero va a ser una lista de nuestro archivo hijo. Y ahora, con otro bucle for each, for string, vamos a llamarlo de otra manera, h de hijo, dos puntos, y me voy a copiar esto, la lista que vamos a recorrer, me agregas a nuestra lista la h. Pero, para diferenciarlo un poco, porque si lo hago así, voy a darle al play para que se vea, ahora tenemos todos los archivos, carpetas y objetos dentro de esa carpeta, archivos dentro de esa carpeta, pero no se diferencia de ninguna manera. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Vamos a añadir aquí unos espacios y concatenamos con el nombre. Si es un archivo dentro de una carpeta, se verá ligeramente separado. Con este pequeño detalle vamos a ver que ahora sí podemos detectar mejor cuándo es una carpeta y cuándo son los archivos que están dentro de esa carpeta. Incluso voy a separarlo más. Doy al play. Y así, mucho mejor. Ahora vemos las carpetas que teníamos antes, que era colorear, ejercicio, modularización y tragaperras, y los archivos que ellas contienen. Por ejemplo, en este mismo paquete, en el de modularización, vemos las tres clases que ya hemos creado. Pero, eso sí, tenemos los .class. ¿Por qué? Porque la ejecución se está creando dentro de la carpeta bin. Si exportamos esta aplicación como un archivo ejecutable y lo ejecutamos en el escritorio, por ejemplo, se verán los archivos y carpetas del escritorio. Es lo bueno de utilizar la clase esta, los métodos, de la línea de métodos que hemos creado aquí con getClass, y con esto hemos visto una utilidad nueva. Vale, hemos terminado otro punto. Lo siguiente ya sería ponernos con el botón. Pero como hoy me apetece hacer un vídeo cortito, lo voy a dejar aquí
y vamos a terminar en la siguiente parte. Que esto es como siempre. Creo ahora mismo que he hecho un vídeo cortito, pero ahora cuando me ponga a editarlo se irá a 20 y pico minutos. Espero que no, porque mi idea era hacer este cortito de unos 15 minutos, pero bueno, vamos a ver. Ya se verá. Seguramente no, porque me he puesto a charlar un poco al principio. Así que nada más, lo voy dejando aquí y os insto o os reto a continuar. ¿Qué quiero que haga el botón? Simplemente que cree una carpeta nueva. Así que os animo a investigar e intentarlo. Y si lo conseguís, me lo decís aquí abajo. Nada más, voy a dejarlo aquí. Ya terminamos en el siguiente vídeo. Este va a ser 2 partes simplemente por dividirlo en vídeos cortitos. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.